Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios y ver a esas personas que el autor de Hebreos en el capítulo 11 menciona como personas que mostraron su fe. Y hemos estado estudiando a varios personajes y ya hemos visto a todas las personas que se mencionan en Génesis. Las biografías las vemos en Génesis y ahora llegamos a la vida de Moisés. Y Moisés, hermanos, para el pueblo de Israel es alguien muy importante. Ellos lo tenían en una alta estima. Y claro, es el autor de varios libros que el Señor inspiró en Moisés. Él es, mediante Moisés, se da la ley, y ley que respetaban mucho los judíos. Y por eso es una persona de alta estima. Y también tenemos mucho acerca de la información de la vida de Moisés. Entonces tenemos que leer Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que está la cronología de la vida de él. También se hacen menciones de él en el Antiguo Testamento porque él es alguien que tenían en alta estima en la cultura hebrea. Y Moisés también escribe varios salmos. Y en el Nuevo Testamento también tenemos muchas menciones acerca de él. Entonces sería un estudio bastante extenso que tenemos que hacer. Sin embargo, como hemos estado viendo, solo le vamos a dar énfasis a aquellas cosas que son de utilidad devocional, ejemplos a imitar o cosas que hizo que no debemos de hacer. Sobre todo le vamos a dar mucho énfasis a las cosas que menciona el autor de Hebreos en el capítulo 11, esas acciones que son hechas por fe. Y claro, vamos a observar también, como les digo, otras cosas que hizo Moisés. Pero es un estudio bastante general que abarca muchas cosas porque no vamos a ir versículo por versículo, frase por frase, ya que la vida de Moisés abarcaría mucho y por el tiempo, por el método que estamos siguiendo, sería muy largo. Entonces vamos a comenzar a resumir y en ese sentido los invito a que abran su Biblia en el capítulo 7 de Hechos. Ahí Esteban nos hace un gran resumen de la vida de Moisés y nos va a resumir los primeros capítulos de Éxodo en pocos versículos. Claro, hay detalles que Esteban no menciona aquí porque si se recordarán, ahí Esteban está a punto de ser lapidado, ser ejecutado. Entonces solo está dando un discurso en su defensa y no está entrando a algunos detalles que sí podemos ver en el libro de Éxodo. Entonces quiero que pongan ahí, que tengan a la mano el libro de Hechos. También vamos a estar viendo los pasajes que menciona el libro de Hebreos y vamos a tomar los primeros dos capítulos del libro de Éxodo. Entonces en esos pasajes nos vamos a estar moviendo, su mayoría vamos a también a presentarlos en la pantalla para que ustedes lo puedan leer, pero sí es bueno que siempre tengan su Biblia abierta y que podamos estudiar ahí con la Biblia en mano. Entonces, antes de entrar a la vida de Moisés y a dar datos generales de la historia, cuál es el contexto de la vida de Moisés y generalidades de su vida, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y ante todo el caos que se vive en el mundo, tú muestras tu misericordia con nosotros, con tus hijos, Señor, y nos sostienes y
nos das vida, Señor, nos mantienes en esta tierra con un propósito que es darte gloria y honra a ti, Señor. Sabemos que nosotros somos salvos por fe y comprendemos eso, que es una obra en la cual nosotros no tenemos ningún mérito. Nuestra salvación no es por algo que hayamos hecho, Señor, pero con esa comprensión también queremos mostrar gratitud ante tal hecho y ser buenos hijos tuyos que te honren, que te alaben a ti y que den un buen testimonio de esa salvación que tú ya nos has dado. Por eso, Señor, sabemos que tú has dejado las Sagradas Escrituras, que es tu revelación por escrito, para que podamos estudiarlas, Señor, y podamos ahí ver buenos ejemplos, cosas que te agradan a ti, Señor, y también nos has dejado cosas que te desagradan para que nosotros, con las fuerzas que tú nos das, podamos hacer lo que a ti te agrada y evitar, huir de lo que a ti te desagrada. Señor, nuestro mayor deseo es alabarte a ti y ser buenos hijos tuyos y mostrar esa fe interna que nosotros tenemos, esa confianza en ti, mostrarla para que las personas que no te conozcan puedan ver nuestra fe por las obras que nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestra fe, ayúdanos a tener un buen camino en nuestra vida y sobre todo en este tiempo que vamos a tener para meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, ilumínanos, Señor, que tu revelación podamos entender y con ese entendimiento cambiar nuestro ser, moldear nuestro carácter para orientarnos a ser hijos que te alaben, hijos que sean gratos a ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, hermanos, como les he dicho, vamos a ver lo que Esteban nos dice en el capítulo 7. En los versículos del 17 al 19 nos da un contexto. Nos dice el verso 17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Y hermanos, aquí nos da una breve, pero breve resumen de la historia que ha pasado del pueblo de Israel. Tenemos que recordarnos de Génesis 15, un capítulo que le dimos mucho énfasis, donde el Señor le confirma el pacto a Abraham. Entonces, en ese capítulo vamos a tomar solo el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esto es muy importante, hermanos, porque el Señor tenía un propósito y le está diciendo a Abraham en ese entonces que su descendencia iba a estar oprimida 400 años. Entonces, cuando regresamos a Hechos, observamos que estaba a punto de cumplirse el tiempo de esa promesa, esos 400 años. Entonces allí el pueblo de Abraham, que es Israel, creció y se multiplicó en Egipto. Pasados esos 400 años, otro rey que no conocía a José
usó de astucia para oprimir al pueblo. Entonces, ahí observamos el contexto en que Moisés se desenvuelve. Quiero enseñarles una cronología porque tenemos dos grandes posturas acerca del Éxodo. Hay una fecha temprana y una fecha tardía. Y quiero enseñarles esta cronología. Veamos esta cronología acerca del Éxodo. Y aquí tenemos que la teoría temprana habla de que Moisés nace en el 1526 antes de Cristo y emigraría a Madián en el año 1486 para ser llamado por Dios en el año 1446 y moriría en el año 1405. Esto es la teoría temprana. Observemos que la teoría tardía se da casi 2 siglos después. Ellos sitúan el nacimiento de Moisés en el año 1355. Esto es la teoría tardía. Y luego Moisés mata al egipcio y emigra a Madián en el año 1315 para ser llamado por Dios en el 1276 y muere en el 1234. Esta teoría también tiene la importancia, y muchos se van por esta teoría, porque el cántico que escribe Moisés después de salir del Mar Rojo, y nos dice este autor Albright, tiene mucha coincidencia en el lenguaje que se utilizaba en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces, como ese canto tiene mucho del lenguaje que se utilizaba en ese siglo, se dice que al ser escrito por Moisés tuvo que estar en el periodo tardío del Éxodo. Y regresemos a la teoría temprana del Éxodo. Aquí estamos en el 1526 y he quitado el filtro que nos mostraba solo los sucesos o la vida de Moisés para que podamos ver otras cosas importantes. Y quiero destacar algunas cosas que pasaron que fueron muy importantes. El primero fue el reinado de Amós en Egipto, que fue del 1570 al 1546, que fue sucedido por Amenhotep I, que reinó de 1546 al 1527. ¿Por qué es importante el reinado de estos dos faraones? Debido a que no hay una unidad entre los arqueólogos y los historiadores de cuál de estos dos faraones sacaron a los iscos de Egipto, reconquistaron Egipto para sí. Y vean que más abajo nos ponen este suceso que también es importante, que nos dicen que a la primera mitad del segundo milenio, hasta más o menos el año 520, los iscos, esa tribu, traen caballos al cercano oriente. Y eso de llevar caballos es muy importante para el combate que se tenía. Entonces tenían una ventaja tecnológica por eso de llevar caballos al cercano oriente. Ahora bien, ¿por qué es importante ver esto? Primero porque tenemos algo que nos habla acerca
del tiempo en el lenguaje que estaba utilizando Moisés, que es la fecha tardía. Y es que el hebreo, hermanos, como todo idioma, evoluciona y hay elementos que nos hacen pensar que fue una fecha tardía. Pero también hay personas, sobre todo de una corriente naturalista, que si bien habla de que sí existió un éxodo y que fue el Señor que produjo ese éxodo, nos hablan de que fueron cosas que el Señor usó la naturaleza para producir el éxodo. Entonces, sí es algo sobrenatural en el sentido de que la causa fue el Señor, aunque los medios fueron naturales. Cosa que la iglesia no ha estado muy de acuerdo con esa postura. Y es la fecha temprana del éxodo. Quienes más siguen esa postura naturalista del éxodo. Sobre todo, como les enseñé, había una raza o un sector que se llamaban los iscos en Egipto. Estos son muy importantes porque más o menos en el año 1800 antes de Cristo comenzaron a emigrar de Canaán hacia Egipto y eran varios pueblos cananeos. Algunos hablan que en su mayoría eran amorreos por diferentes cosas, pero es en su mayoría. De hecho era una mezcla, de eso sí se tiene certeza. Y comenzaron a emigrar en el año más o menos 1800 antes de Cristo. Esos iscos son muy importantes porque fueron poblándose poco a poco Egipto y luego, cuando ya eran bastantes, llevaron armamento que tenían de la tierra de donde habían venido y conquistaron militarmente la parte de Egipto que está cercana a Canaán. Entonces una gran parte de Egipto fue conquistada por ellos. Y claro, el imperio nunca se llamó el imperio isco, sino era el imperio egipcio bajo el poder de los iscos, porque conservaban ciertas cosas culturales y no hay un rompimiento ahí de la historia egipcia. Pero sí, la gente que sostuvo el poder en ese entonces eran los iscos, que eran cananeos. Eso es muy importante observar que primero José, cuando llegó José a Egipto, probablemente habían iscos que eran de la tierra de Canaán, de donde venía José, que les dieron cierta comodidad por la cercanía que tenía él. Eso es muy posible, aunque no es certero. Como les digo, es una teoría y todo depende en dónde vayamos a fechar el éxodo. Y hermanos, cuando digo esto, que depende de dónde vayamos a fechar el éxodo, no es de que no haya certeza de que haya pasado el éxodo. Quiero tener muy claro eso, porque en esa época de la historia no hay mucha certeza de las cosas que ocurrieron. Hay personas, por ejemplo, que ponen el reinado de Ramsés, que es un faraón egipcio, en la historia universal en una fecha, y otras que ponen en otra fecha porque no hay un registro muy exacto de esa época de la historia. Quiero que hay que ser muy claro y ver que también no es que la Biblia no tenga una datación exacta y que solo la Biblia o los hechos ocurridos en la Biblia sean así, sino que en general la historia universal no están muy concretas los sucesos que pasaron. Hay un aproximado
Y en ese aproximado es donde podemos mover las teorías tempranas y tardías. Espero que estar muy claro en eso, y creo que es muy importante, porque si bien la Biblia nos dan hechos históricos, el problema no es la Biblia, es la información que nosotros tenemos en general para ubicar los hechos en ese tiempo histórico. Entonces, regresando a los ciscos, como verán, tenemos más o menos la idea de que ellos, los ciscos, perdieron el poder en más o menos en el año 1520 aproximadamente, en alguno de estos dos faraones que sí eran egipcios, sacaron a los iscos del poder y los expulsaron, quedándose el pueblo hebreo durante, ya sea que Moisés haya nacido cercano a la expulsión de los iscos o 200 años después, que es posible. Entonces, allí hay algo de la historia. Creo que parte de la historia que ver que es importante es de que los iscos eran cananeos que fueron poblando poco a poco, y cuando se volvieron muy grandes, entonces llevaron armamentos que competía y le ganó al armamento que había en Egipto. Entonces ahí tenemos por qué el faraón que no conocía a José, porque ya había pasado bastante tiempo. No sabemos si... sabemos que fueron aproximadamente 400 años que el faraón que llegó ahí no conocía de José, y lo que conocía era la historia de los iscos, que un pueblo que emigra y que se agranda poco a poco, luego viene con armamento de extranjero y nos conquista. Entonces, la lógica del faraón es ver que el pueblo de Israel, que también se estaba volviendo numérico, pues eliminarlo de la raíz para que no les volviera a pasar lo que pasó con los iscos. Creo que eso es bastante importante. Y veamos algo acerca del árbol genealógico de Moisés. El padre de Moisés, Amram, y su madre Jocabed tuvieron dos hijos antes que Moisés. Uno fue Aarón y otro Miriam o María. De hecho, el nombre María y Miriam en hebreo son los mismos, solo que varían por diferentes pronunciaciones que hubo cuando el hebreo se fue esparciendo por el mundo, y a través de la historia hubieron dos variantes de lectura. Entonces, por eso algunas versiones van a decir Miriam y otras María. Es igual que Jacob, Santiago, James, Tiago. Es el mismo nombre, solo que con diferentes variaciones en la pronunciación. Pero tenemos que Moisés se casó con Séfora, que era su suegro Jetro, y tuvieron a Eliezer y a Gersón. Entonces veamos el primer punto en Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando fue niño, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Veamos que las primeras personas que vemos en el libro de Éxodo que están mostrando la fe son los padres de Moisés. ¿Y cuál es ese decreto que nos menciona el autor de Hebreos? Lo tenemos en Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces este es el mandato que el faraón dio,
que los padres de Moisés no temieron ese decreto del rey de matar a los niños. Y claro, hermanos, tenemos que observar aquí la acción de los padres de Moisés, que son los primeros que nos dicen que se mostraron su fe. Una de las cosas que nos vemos aquí es de que ellos hacen todo por preservar la vida. La vida es algo muy importante, hermanos, y hay que hacer todas las cosas posibles por preservar la vida. Otro punto que tenemos que ver en el pasaje de Hebreos es de que ellos no temieron por actuar en fe. Y la fe es contraria al temor. Si algo nos da miedo, entonces simple y sencillamente no estamos actuando en la fe. Esto es muy importante porque el hecho de que es contraria no implica que nosotros podamos ser temerarios. No es de que seamos temerarios y que nos pongamos en peligro para probar que sí tenemos fe. No. Y la fe nos mueve a hacer cosas. No es que por tener fe no debamos hacer nada. Ellos tuvieron fe e hicieron todo lo posible por preservar la vida de Moisés. Vean que de primero lo escondieron por 3 meses. Y lo escondieron porque era la primera opción. Pero cuando ya no podían más, entonces hicieron una canasta. Y no es solo de que hicieron una canasta y la echaron al río a ver si se hundía, no. La impermeabilizaron, hicieron un esfuerzo, trabajaron. Y todo eso fue movido por la fe, según el pasaje que tenemos en Hebreos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros tenemos que hacer también todo lo posible por preservar nuestra vida. No implica que debamos de ser temerarios, hermanos, si hagamos las cosas con fe. Pero hay que hacer cosas. Hermanos, a veces hay personas que tienen alguna enfermedad y no quieren ir al médico y no quieren tomar medicinas. Y hermanos, no es así la vida. El hecho de que nosotros tengamos fe no quita que no podamos ir al médico y podamos usar las medicinas. De hecho, en la Biblia hay bastantes menciones de medicinas antiguas. Y a nadie le está diciendo el Señor que el uso de medicinas es malo o malvado, porque no está moviéndose con fe esa persona. Y voy a decir esto, hermanos. Usted tome su medicina teniendo confianza en el Señor. Él es el que le da salud y le puede dar salud por medio de esas medicinas. Creo que hay que ser muy claros, hay que hacer todo lo posible, todo lo que hay en nuestras manos por alcanzar una meta. Movernos con fe en que el Señor obra según sus propósitos, pero hay que hacer cosas nosotros también por preservar la vida en este caso. Y vean en el versículo 4 del capítulo 2, que es muy importante, que no es que echaron a Moisés en la canastita ya impermeabilizada al río y tal vez que se lo coma un cocodrilo o algo así, no. Pusieron a la hermana a vigilar la canasta para saber cuál era el destino de Moisés. Y creo que eso es muy importante porque hicieron todo lo posible. Esa fe que ellos tenían no hizo de que se detuvieran. Lo escondieron, lo pusieron en una canasta impermeabilizada y lo pusieron esa canasta a vigilar. Entonces, eso, hermanos, nos dice que nuestro actuar en la fe nos permite hacer cosas siempre que lo hagamos
sabiendo que el Señor es el soberano y que Él en su soberanía permite las cosas. Pero no quita que no hagamos nada, no quita que seamos temerarios también, hermanos. Entonces es algo muy importante de saber y de hacer. Aquí quiero hacer, ya terminando con la reflexión de los padres de Moisés, entremos a ver la vida de Moisés y la vamos a dividir en 3 etapas de su vida, y son 3 etapas que abarcan 40 años cada una de estas etapas. Primero vemos el nacimiento y la adopción por la hija del faraón, que tenemos del 2:1 de Éxodo a la primera parte del versículo 15. Allí, en ese fragmento, nos dan 40 años, y 40 años que nos lo es revelado en Hechos. Luego, otros 40 que pasan en su retiro de la vida como pastor, exiliado en Madián o autoexiliado en Madián, que va del capítulo 2 de Éxodo, de la segunda parte del 15 al final del capítulo. Y luego otros 40 años que es el llamamiento de Moisés hasta su muerte, que va del capítulo 3 de Éxodo hasta el final de Deuteronomio. Abarca el resto del Pentateuco. Aquí hay algo muy importante de notar, de que si bien tenemos un periodo de 120 años en toda la vida de Moisés, la parte que más importancia le da a la Biblia, y creo yo que es algo que nos debe de llamar la atención, es esos 40 años que Moisés estuvo al servicio del Señor. Y es la parte que hay más detalle por la narrativa y por su importancia, pero también debe ser una reflexión y algo como aplicación para nuestras vidas, que aún así el énfasis que le tenemos que dar a nuestras vidas es cómo es de que servimos al Señor, y eso es lo que al final va a resaltar ese amor, esa fe y esa devoción que le tenemos a Él en nuestras vidas. Pero regresando al capítulo 2 de Éxodo, vemos en el 7:9 algo que hay que darle importancia para el resto de la vida de Moisés. Entonces su hermana le dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de faraón respondió: ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y vean que la bendición de Dios se ve tangible en este punto, porque ellos dejan a Moisés en el río con vigilancia de su hermana, y llega a un lugar, a la hija del faraón, que es un lugar donde iba a estar seguro. Pero no solo eso, le dan a Moisés a su mamá y le pagan por criarlo. Entonces la providencia de Dios se observa también. Claro, al final de toda la angustia que los padres tenían porque su hijo estaba en peligro de muerte. Y en esa angustia, hermanos, ellos actuaron, hicieron todo lo posible. Pero al final el Señor revela su voluntad. Y en este caso fue una cosa de bendición para ellos. Veamos qué es lo que nos dice Esteban en Hechos 7, 21 y 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y vean, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Qué es lo importante que nos señala Esteban? Que
la hija del faraón lo recogió como hijo suyo y le dio esa educación de la sabiduría de los egipcios. Si estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, que es la fecha temprana de la vida de Moisés, o la fecha tardía, que sería 1200 aproximadamente, entonces Egipto, en cualquiera de las dos fechas, era la cultura más importante en aquel entonces. Era la cuna de la intelectualidad. Para que fuera Grecia tendría que pasar aproximadamente 500 años a un milenio para que Grecia tomara esa rienda. ¿Y en qué posiblemente fue enseñado Moisés? Y cuando decimos posiblemente, recordemos que los egipcios eran muy buenos para la geometría, para la aritmética, conocían mucho de los astros, entonces la astrología era algo muy importante para su cultura. Entonces Moisés era versado en eso. Y también en otras áreas como poesía, como la música, es otra cosa que desarrollaban mucho los egipcios. Entre otras cosas, según Filón y Josefo, dos historiadores posteriores a Moisés, pero que mantuvieron la tradición, que hablan que Moisés era muy versado, era alguien con mucha facilidad para la geometría, para la aritmética, poesía, filosofía, astrología. Pero algo que también enseñaban en Egipto y que es muy importante era la retórica. Y es que el aprender a hablar es algo también que se enseñaba y algo muy importante para tener un puesto de liderazgo político, como era ser el hijo adoptivo de la hija del faraón. Algunas personas aquí teorizan, dependiendo de qué fecha se da y bajo qué faraón fue Moisés criado, que él era posible heredero al trono, y eso es una posibilidad. Otros hablan de que no era posible que él fuera heredero, pero sí tener un puesto alto en Egipto. Y por eso es de que debía ser alguien intelectual, alguien muy sabio y que podía manejar diferentes cosas de la administración pública también. Pero la retórica, creo yo que es algo muy importante, saber hablar, porque como vamos a observar en el capítulo 3 de Éxodo, es algo que él dice que no tiene, y eso se lo dice al Señor, que él no tiene fluidez de palabra. Pero sí sabemos que era alguien bien letrado y alguien bien sabio en estas cosas. Como les digo, Egipto era la cuna de la cultura en ese entonces. En Hechos 7, del 23 al 29, leemos: cuando hubo cumplido de edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no los habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y vean que aquí es importante observar que es la primera etapa donde tenemos que ya ha pasado 40 años.
Algunas veces nos presentan a Moisés como un adolescente rebelde. Y eso, hermanos, no es así. Ya a 40 años ya es un señor. Un señor que con toda la crianza que tuvo, toda la educación, tenía unos conceptos ya bien formados. Pero a él no le importó ver esto. Y veamos que siendo de una posición política bastante influyente, también tenía una posición económica pudiente y alguien bastante intelectual. Eso, hermanos, no le importó nada a Moisés abandonar toda esa opulencia, toda esa sabiduría y filosofía y abandonarlo e irse a un desierto, teniendo gran posición económica, irse como extranjero, como un nómada a vivir a Madián. Vemos en el capítulo 11 de Hebreos, en el 24 al 26, el otro aspecto de cómo Moisés muestra su fe. Y nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande y sabemos que fue de 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y hermanos, veamos que rechazar ser el hijo de la hija del faraón era rechazar su posición social, era rechazar esa influencia política que tenía y esa comodidad económica que poseía. Rechazar eso, hermanos, recordando que el faraón era la persona más poderosa de esa tierra. Entonces, eso para el mundo, hermanos, es una locura. ¿Cómo puede alguien voluntariamente pasar de la grandeza de ser el hijo de la hija del faraón a identificarse con uno esclavo, con los esclavos? Es algo que para el mundo, hermanos, no tiene mucho sentido, pero solo se discierne con la fe. Y es por la fe que Moisés actúa. Hay que observar que esos deleites pecaminosos no implican que ser funcionario público sea algo pecaminoso en sí, sino que veamos que para Moisés estar ahí y gozarse de esa posición económica, gozarse de esa influencia política que tenía, resultaba un pecado al ver en la posición que tenían sus hermanos hebreos. Y por eso les digo, es algo que se discernía solo con la fe. Y vemos que no es un pecado en sí, sino que podemos observar la vida de José, que ya lo hemos estudiado, que allí observamos que José tenía una posición mayor a la de Moisés, era el segundo después del faraón. Y no, nadie critica a José de pecaminoso por estar en un puesto, entonces el puesto en sí no era pecaminoso, pero la forma en que estaban gobernando es contraria al amor. Y observemos para ver mejor este pasaje a Pablo, que nos dice en Corintios 13, sabiendo que el fruto del Espíritu es amor. Y aquí Pablo nos está describiendo cómo es el amor, que nos dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces veamos que dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso, hermanos, es ver las cosas con fe.
teniendo el fruto del Espíritu, que es el amor presente. No se gozaba de la injusticia y por eso es de que no podía disfrutar de la posición económica y la influencia política que él tenía en ese entonces, porque le resultaba para él un pecado al observar la injusticia que vivía el pueblo de Israel, vivían sus hermanos. Entonces Moisés fue movido por amor y obviamente fue movido por la fe. Discierne las cosas en la fe y el amor es lo que lo mueve, hermanos. Y veamos aquí que hay unos grandes opuestos o una situación opuesta entre Moisés y José, porque para agradar a Dios, Moisés tenía que salir de esa posición y rescatar al pueblo, liberar al pueblo en ese punto. Pero José debía de mantenerse en esa posición política. Entonces, ¿por qué son dos opuestos? Uno debía de mantenerse y quedarse en esa posición y otro debía de salir de esa posición. La finalidad, que es la preservación del pueblo de Israel, es lo importante. Y algo que tenemos que saber muy bien es de que si Moisés, por imitar a José, hubiera quedado en la posición política donde se encontraba y con esas circunstancias, no hubiera sido un buen imitador, porque la finalidad al fin es lo que importaba en ese punto. Y si se mantenía imitando a José en esa posición, lo que iba es llevar a la destrucción del pueblo de Israel, y cosa que no es bueno. Entonces esa es la gran diferencia con José y Moisés, porque uno tenía que hacer una cosa y el otro tenía que hacer otro por obedecer la voluntad de Dios. Y hermanos, hemos estado viendo a tantas personas que son buenas y cosas que son malas, y hemos dicho que hay que ser un imitador en las acciones buenas, porque Pablo nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo, o sed coimitadores conmigo de Cristo. Por eso es de que hemos visto que podemos imitar cosas buenas, pero hay algo muy importante aquí, hermanos, y quiero mostrar con este ejemplo de Moisés y de José, que las acciones que nosotros imitamos no implica que tengamos la misma fe. Si solo estamos imitando a las personas que observamos en la Biblia porque son moralmente aprobadas sus acciones, pero no lo hacemos con fe, no nos nace a nosotros hacer eso, sino como una regla nada más, hermanos, no estamos haciendo nada. Imitar a esas personas, pero no tener la misma fe que ellos, no nos sirve de nada. Nosotros tenemos que tener la fe bien puesta y actuar desde ahí, y luego podemos imitar a las personas, conocer a esas personas y tratar de hacer lo bueno que ellos hicieron. Vemos que aquí ellos tenían que hacer dos situaciones diferentes, aunque el propósito de preservar al pueblo era el mismo, y se movieron por la fe ambos. Pero si solo se imita a una persona por lo bueno que hace sin tener la fe, hermanos, eso es descartable, no nos va a servir de nada. Y entonces lo que tenemos que tener es que nuestra fe nos mueva a hacer las cosas. Claro, tenemos que tener el conocimiento, y por eso es de que hemos estado estudiando estas biografías, pero ante todo debemos de actuar en fe, hermanos, y la fe es la que nos lleva
a querer portarnos como buenos hijos del Señor. Entonces, esa fe en el Señor es la que nos mueve. Y aquí quiero ver el último versículo de Hebreos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y es que, hermanos, ¿cuándo fue que Moisés mostró su fe saliendo de Egipto? Veamos que en el pasaje de Hebreos lo que sigue es de que se celebró la Pascua. Y cronológicamente entonces nos habla de él que no le importó identificarse con esclavos, salió de Egipto y luego se celebró la Pascua. Cronológicamente esta salida para algunos estudiosos habla sobre cuando él se autoexilió y se fue 40 años a Madián. Pero hay un problema con eso y otros estudiosos hablan de lo siguiente. Si leemos Éxodo 2:14, ahí dice que Moisés tuvo miedo. Y oyendo eso, el faraón procuró matarlo. Entonces Moisés salió a Madián teniendo miedo, algo que no encajaría con esto. Entonces es un pasaje que vamos a estudiar más adelante por cómo se sostuvo él. Pero ya llegamos a la segunda fase de la vida de Moisés. Fase que no se nos dice mayor cosa. Se nos habla de que él estuvo en Madián, y si se recordarán, Madián era uno de los hijos de Abraham. Entonces posiblemente ellos tenían mucha información acerca del Señor, del verdadero Dios. Y llegó con uno de los sacerdotes, que era Jetro, y ahí se estuvo 40 años hasta que el Señor lo llamó. Y ese llamamiento lo vamos a observar en la tercera etapa de la vida de Moisés, que comienza en Éxodo 3 y que vamos a estudiar en nuestro próximo mensaje. De las primeras 12 etapas de la vida de Moisés, podemos aprender mucho de sus padres, de cómo es que ellos actuaron por la fe e hicieron todo lo que estaba en las manos de los padres de Moisés para preservar la vida. Y lo que nos enseña es de que nosotros debemos actuar teniendo fe en el Señor y hacer todo lo posible para agradarle a Él, y en ese caso para preservar nuestra vida. Hagamos todo lo posible, siempre teniendo confianza, certeza que el Señor controla las cosas. También observamos que a Moisés no le importó nada de la opulencia, de la posición que él tenía, posición económica y política, con tal de agradar al Señor. Y es algo muy importante, hermanos, que nosotros no nos apeguemos a las cosas de este mundo, que nuestro corazón no esté en las cosas de este mundo, sino esté enfocado, y que el eje principal sea el Señor. Así no nos importará si el Señor nos quita o nos da bienes materiales, porque es con el Señor que está nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. Entonces, hermanos, vamos a seguir estudiando la vida de Moisés y los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estudiar libremente las Escrituras, Señor, y ver la vida de estos hombres que tanto te alabaron y actuaron con fe, Señor, e hicieron grandes acciones, mostraron su fe ante todos. Y Señor, ayúdanos a nosotros también
a hacer lo mismo, a que nosotros podamos con nuestras vidas dar un buen testimonio y llevar el evangelio a cada una de las personas que nos rodean. Señor, sabemos que ese es el mandato, es la gran comisión, llevar el evangelio y hacer testigos a las personas en todas partes del mundo. Y una de las formas que podemos hacer es que el evangelio que llevamos esté reforzado con el buen comportamiento que a ti te agrada, Señor, para ser un predicador no solo de palabra, sino también de hechos. Eso es nuestro anhelo, Señor, ser unos hijos que te honren y te alaben y ser un buen testimonio en esta vida. Te alabamos, Señor, y pedimos que tú nos fortalezcas y nos bendigas. Amén.